Reciban un caluroso saludo una vez más, amigos, hermanos, ministros que escuchan estos audios. De antemano les animo a que después de escuchar estos estudios bíblicos usted pueda dar un me gusta si está de acuerdo, porque la palabra de Dios es dada a través de estos temas que son cortos, sencillos, pero bibliocéntricos. Estamos hablando de la neumatología, que tiene que ver con el estudio de la persona del Espíritu Santo. El tema que daremos a continuación lleva como título: El Espíritu Santo coloca en nuestro espíritu el carácter de Dios. Y para ello comenzamos leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Todas estas virtudes nombradas en el pasaje revelan el carácter de Dios que se deja reflejar en la vida del creyente. Debemos aclarar que quien debe dar fruto es el creyente, no el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo su esencia es amor. Del mismo modo es gozo, es paz, y así con todas sus manifestaciones. El pasaje dice el fruto en singular, indicando una naturaleza y propiedad, no una simple manifestación. Jesús dijo en Juan capítulo 15, y quiero invitarle para que vayamos a mirar este pasaje de Juan, el capítulo 15, el versículo 1 y 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si observamos bien el pasaje, Jesús es la vid, el Padre es el labrador y los pámpanos somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, y que somos los llamados a dar fruto. El Espíritu Santo tiene un alma, pero no tiene cuerpo propio. El cuerpo somos nosotros, es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, es en nosotros que se debe ver reflejado lo que Él es. Es a través de la iglesia de Jesucristo que el mundo verá lo que el Espíritu Santo es. Ahí volvamos a Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 16 dice: digo pues, aquí habla el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. También en Efesios, el capítulo 4, el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Romanos capítulo 13, el versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dos cosas debemos tomar en cuenta en relación al Espíritu Santo y el fruto. Y que esas dos cosas, primero, tiene que ver o decir y entender que el Espíritu Santo se limita a colocar en ti el carácter de Dios como producto del nuevo nacimiento, de manera que de ti depende o de mí depende que nos dejemos o que te dejes ver o que se deje ver el carácter de Dios en mi vida o en tu vida. Esto indica que es vano que tú le digas al Espíritu que manifieste en ti lo que tú tienes que manifestar. No le pidas al Espíritu Santo que te dé lo que Él ya te ha dado. Es decir, no le pidas amor porque ya te dio amor.
El solo hecho del Espíritu Santo morar en ti debe de haber amor, porque el Espíritu Santo es amor. Todo el amor de Dios ya está en ti por la misma presencia del Espíritu Santo. El amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento. Yo no tengo que sentir para amar. El amor es como la fe. Yo no tengo que sentir para creer. Yo tengo que creer aunque no sienta nada. Yo tengo que manifestar misericordia, perdón, compasión, estima, respeto, consideración ante la gente que no me cae bien. Un segundo punto o un segundo aspecto en el cual el mundo verá lo que es el Espíritu Santo es a través de, entender que el Espíritu Santo vino a darle continuidad al ministerio de Cristo aquí en la tierra. Para entender esto es necesario analizar la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús y luego sobre nosotros, la iglesia de Jesucristo. Jesús, mientras estuvo en la tierra, caminó y operó totalmente como hombre, siendo Dios. No operó como Dios. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. En Jesús operó lo que se llama la querosis, palabra del griego que se encuentra, y quiero que vayamos a leer, se encuentra en Filipenses capítulo 2, el versículo del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ¿Qué significa el vaciarse o despojarse de todas sus propiedades que tenía como Dios? No dejando de ser Dios, tenía todas sus propiedades que tenía como Dios. No dejando de ser Dios, tenía que dejar de operar como Dios y caminar en la condición de hombre. Luego operó en él lo que se llama la plerosis, palabra en griego que se encuentra también ahí en Lucas. Quiero que vayamos a mirar ahí en Lucas capítulo 4, el versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué significa revestido, dotado, lleno, completado de algo o de alguien, en este caso del Espíritu Santo que estaba en él? Debemos decir que todas las obras de milagros, prodigios y sanidades que se dieron en el ministerio de Jesús, no las hizo él en forma directa, las hizo el Espíritu Santo de Dios que moraba en él, en Jesús. Esto es lo que enseña la palabra ahí mismo en Lucas, el capítulo 4, el versículo del 14 al 19, cuando dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces aquí estamos tan claramente viendo de que el Espíritu Santo moraba también en Jesús. Fundamentados en estos pasajes, también leyendo al respecto en Hechos capítulo 10, el versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba en Jesús con poder. No dice que Jesús, sino el Espíritu Santo estaba con poder en Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces, fundamentados en estos pasajes, podemos asegurar que no fue Jesús quien hizo las obras. Fue el Espíritu Santo de Dios en el hombre llamado Jesús. Hay un solo milagro que hizo Jesús sin la intervención directa del Espíritu Santo, que fue el convertir las aguas en vino. Este fue un milagro creativo que no lo hizo Jesús, lo hizo el Verbo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estuvo en la tierra, él era omnisciente, mas no operó en la omnisciencia. Tenga en cuenta que el término omnisciente significa que todo lo conoce, pero aún así no operó en esa virtud de la omnisciencia. Cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo que los hombres cavilaban en sus pensamientos, era la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Hubo preguntas que le hicieron a Jesús y él no supo qué responder, como ¿cuándo será tu venida? Y Jesús dijo, yo no lo sé, ni los ángeles de los cielos lo saben, solamente mi Padre. Nicodemo le dijo, ¿cómo se nace de nuevo? Con la respuesta que Jesús le dio, le quiso decir, no lo sé. El viento sopla de donde quiere, mas oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el que ha nacido de nuevo. Nadie sabe cómo se nace, ni lo sé yo. Jesús no podía operar en la omnisciencia porque Jesús era el postrer Adán. De modo que todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, lo hizo mediante el Espíritu mediante el Espíritu Santo. Y expresa, por el Espíritu de Dios, dice Jesús, echó fuera demonios. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿sí? Y da una serie de manifestaciones que se dan. Esta serie de manifestaciones dice que es por el Espíritu que está en él. De modo que ninguno de los milagros que aparecen en la Biblia se le puede atribuir a Jesús en forma operativa. Se le puede atribuir a Jesús en forma representativa porque él era el que estaba en medio de la escena. A él era el que venía actuando porque él era el que venía actuando y haciendo, pero no en forma operativa. Porque el que hacía los milagros, repito, era el Espíritu Santo que estaba en Jesús. Jesús fue un canal y un medio por el cual el poder del Espíritu se manifestó y fluía. De esta forma Jesús llevó a cabo su ministerio y antes de ser ascendido a los cielos, le dio la comisión a sus discípulos. ¿Para qué? Para que manifestaran el poder del Espíritu Santo. La iglesia es el canal. Tú y yo como creyentes somos canales y el medio por donde fluye y se manifiesta el poder de Dios a través del Espíritu Santo, igual como se manifestó en Jesús. Siempre que Dios se lleva a alguien,
deja a otro. Ejemplo, se llevó a Moisés y dejó a Josué. Se llevó a Elías y dejó a Eliseo. Se llevó a Saúl y dejó a David. Se lleva a Cristo y deja a la iglesia. El Espíritu Santo no vino a ocupar el puesto de Jesús, valga la aclaración. El Espíritu Santo vino a morar en la iglesia, en el creyente, para continuar haciendo lo que comenzó en Jesús. Quien queda en el lugar de Jesús es la iglesia. Él dijo, luz sois del mundo, mientras estés en el mundo. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder de Dios. De la misma forma que yo fui lleno del Espíritu Santo, dice Jesús, ustedes también van a ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes no pueden hacer nada si no es por el Espíritu que va a morar en cada uno de ustedes. Esto fue lo que Jesús le recomendó a los discípulos, a sus apóstoles. Por eso es que vivir una vida profanando, cometiendo actos de sacrilegios en contra del Espíritu Santo, de esa manera es vivir un espíritu apagado y contristado en nosotros. Es permitir ese espíritu contristado, pues no hay nada que el Espíritu pueda hacer en nosotros como canal. De esa manera, cuando lo contristamos y cuando lo apagamos. Ahora bien, hablando a grosso modo y dando una información más bien corta pero clara en cuanto el aceite como símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir? Podemos tan claramente dar a saber y teológicamente y bíblicamente que el aceite nunca ha sido tipo del Espíritu Santo. Repito, teológica y bíblicamente, el aceite nunca ha sido tipo del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, se usaba el aceite de la unción del santo, que se llamaba el ungüento. Este era un aceite de oliva mezclado con especies aromáticas. El acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de la unción. En el Antiguo Testamento, la unción era un ceremonial. A quien se derramaba el aceite se le llamaba el ungido. Y sobre quien venía el Espíritu Santo después de derramarse ese aceite, venía el Espíritu Santo en una misión para respaldar a dicha persona con poder. El aceite es el elemento que se usaba para ungir y el Espíritu Santo era la persona que venía con poder para respaldar al ungido. Según Éxodo capítulo 30, el versículo del 22 al 33 nos habla sobre el uso del aceite. El aceite no era el tipo del Espíritu Santo, era el elemento que se utilizaba para ungir. El aceite es el agua bendita para los católicos y ahora se ha convertido en el agua bendita para los creyentes. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Amén. Dios les continúe bendiciendo.